En este audio vamos a explicar qué es la Torá, una palabra hebrea que para muchos resulta nueva o, por otro lado, mal interpretada. Muchos han hecho la traducción de Torá como ley. Pero ¿qué es realmente el significado y cuál es el propósito de la Torá? La Torá es la palabra del Eterno. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Quizá usted lo conoce como el Pentateuco. En hebreo se le llama Humash. Esa es la base de toda la Biblia, los primeros 5 libros. La palabra Torá viene de una raíz hebrea que es yará. Y yará significa dar en el blanco, acometer. Esto nos enseña que todo aquel que guarda la Torá, es decir, que guarda los preceptos de la Torá, los mandamientos que están escritos en la Biblia, está dando en el blanco. Es decir, está cumpliendo con el propósito que el Creador ha dado para su pueblo. Seguramente usted habrá escuchado que la Torá solamente debe guardarla el pueblo judío. ¿Qué hay de cierto de ello? Bueno, en realidad el pueblo judío ha sobrevivido a través de miles de años gracias a este manual de instrucción llamado la Torá, que es lo que usted conoce hoy como la Biblia. Cada uno de los mandamientos que contienen la Torá son de mucha riqueza e instrucción para el pueblo de Israel. Cuando decimos Israel, estamos hablando de aquel pueblo a quien el Eterno llamó e hizo pacto con él. Toda la descendencia del pueblo de Israel tiene la bendición y las promesas que a través del cumplimiento de los preceptos viene la seguridad y la bendición del Todopoderoso. Hoy en día más y más personas están guardando la Torá, es decir, están cumpliendo los mandamientos, pero no porque se haya caído en una religiosidad, sino porque es un propósito del Padre Eterno, es decir, del Creador, de restaurar a los que son suyos, es decir, de restaurar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como encontramos en el Pacto Renovado, en el Brit Hadashah. Lo importante de todo esto, mi amado oyente, es que usted abra su corazón y entienda que el Eterno tiene un propósito especial para cada uno de los suyos. Los mandamientos no son un medio para salvar, es decir, si usted guarda la Torá, usted no va a alcanzar la salvación. Los mandamientos van a bendecir su vida porque le van a dar dirección. Si usted busca en Romanos capítulo 7, encontrará que el apóstol Pablo, Shaul, dijo: yo no sabía que estaba en pecado hasta que conocí la ley. Es decir, que el mandamiento le trajo luz para que pudiera corregir su vida. Es decir, el propósito de la Torá, el propósito de la instrucción, es que el pueblo del Eterno sea restaurado, instruido y bendecido. Un versículo que se ha muy mal interpretado, incluso se ha hecho un reemplazo. Es aquel versículo donde dice que el Espíritu Santo guiará a la verdad a todos. Déjeme decirle algo. Si usted no conoce la Biblia, si usted no conoce el mandamiento, no puede tener la dirección del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Sería un trabajo a medias. Sin embargo, el propósito es que el Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu Santo del Creador, nos guía y nos da convicción de lo que estamos haciendo, de que estamos caminando en la verdad. El único medio de salvación es nuestro Mesías Yeshua. No hay otra salvación. No podemos justificarnos por guardar mandamientos, pero sí tenemos que entender que los mandamientos de la Torá son la evidencia clara de que le amamos, y es por ello que con mucha gratitud guardamos sus preceptos. Dice la Escritura, para que te vaya bien, y esa es una promesa que nos da por cumplir los mandamientos del Creador. Hay 613 preceptos en el Antiguo Pacto y 1050 en el Nuevo Pacto. Todos los hombres han sido salvos por gracia, nunca por sus propias obras. Nadie puede salvarse solo. Todos los hombres, los grandes hombres que el Padre utilizó a través de la historia bíblica, fueron salvos por la gracia del Creador.
antes de que Yahshua HaMashiach se manifieste al hombre. La Torá no fue abolida. En Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19 dice: «No penséis que he venido a abrogar la ley, es decir, la Torá, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos». En la misma Biblia no encontramos ningún mandamiento que vaya en contra de guardar los preceptos de la Torá, sino por el contrario, reafirmar el compromiso con nuestro Padre Eterno. A través de la historia han sucedido muchas cosas que han desprestigiado, por así decirlo, la observancia de los preceptos, hasta el punto de verlo ridículo y verlo como una carga religiosa. Los mandamientos no son una carga, no son un yugo, como hemos dicho, son una bendición del Padre Eterno. Usted puede estudiar Éxodo capítulo 20 y encontrará que cada uno de esos preceptos tienen una importancia muy grande. La Torá no se basa solamente en 10 mandamientos, sino que los 10 mandamientos son el resumen de lo que la Torá nos enseña. La relación con el prójimo, la relación con los padres y obviamente la relación con nuestro Creador, las fiestas del Eterno en el 4º mandamiento. Si usted va a Levítico capítulo 23, encontrará toda la lista de mandamientos referente a las fiestas del Creador, algo que no ha pasado. Quizá usted piense que todo esto es una nueva tendencia espiritual o que es una moda pasajera. Déjeme decirle que la misma Biblia afirma en Hechos capítulo 3, versículo 21, que el cielo está reteniendo al Mesías hasta la restauración de todas las cosas. ¿Y a qué se refiere la restauración de todas las cosas? Bueno, que el diseño que el Padre Eterno ha puesto, es decir, la Torá, que es la base del propósito del Eterno para con el hombre, sea puesta en la mente y en los corazones de su pueblo, como lo declara Jeremías, capítulo 31. Yahshua el Mesías guardó la Torá. Es por ello que usted lee en el mal llamado Nuevo Testamento que no se halló pecado en él. Si él hubiera quebrantado la Torá, hubiera sido un motivo para que encontraran falla en él. Sin embargo, no hubo ninguna falla en él, dice la Escritura. Ahora, quizás usted diga, pero la Torá es para los judíos, es para el pueblo judío, yo no soy judío. Déjeme decirle que conforme a 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 2, Shaul dice: cuando erais gentiles. Una persona que se entrega a Yahshua, el Mesías, deja de ser gentil. ¿Por qué? Porque cuando viene a Yahshua, el Mesías de Israel, comienza a guardar los mandamientos de la Torá. Y está más que claro que, como dice Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, que no es judío el que lo es exteriormente, sino en el interior. Es algo que el Padre Eterno, nuestro Creador, mira desde lo profundo de nuestro ser, nuestro corazón entregado a Él y con mucha gratitud guardando sus mandamientos. La Torá tiene que ver con la instrucción, tiene que ver con la luz, con la enseñanza, con la dirección. Es por ello que hablábamos al principio acerca de dar en el blanco. Si usted analiza la palabra hebrea, hatá, que es pecado, traducida como pecado, tiene que ver con errar al blanco. Sin embargo, Torá significa dar en el blanco. Cada vez que una persona comete pecado, está faltando a la Torá porque está errando al blanco. Pero una persona que se esfuerza y guarda los mandamientos de la Torá, esa persona está cumpliendo el plan que el Padre Eterno tiene para cada ser humano. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 12, dice que somos ciudadanos de Israel. Es decir, no estamos hablando de un pueblo gentil que imita al pueblo judío guardando los preceptos de la Torá, sino de que hay algo espiritual mucho más grande e importante que está obrando
en el corazón de la persona. La Torá es la fe que hemos abrazado. La Torá es el Mesías. Es por ello que Él es el Verbo, la palabra viviente. Dice además Romanos capítulo 3, versículo 31, «Luego por la fe invalidamos la Torá, en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá». Guardar los mandamientos es parte de la identidad del pueblo del Eterno. Recuerde que a Israel se le dieron las promesas, los pactos, las bendiciones, el Mesías, todo se le dio a Israel y nunca ha dejado de ser el pueblo del Eterno. Israel, en este tiempo de restauración, está siendo levantado por el Padre Eterno. Miles y miles y miles de almas de la casa de Judá, de la casa de Efraín, de las 12 tribus esparcidas por toda la tierra, están despertando al sonido del shofar. Es importante que usted abra su corazón y que busque al Elohim de Israel, que usted busque al Creador, aquel que lo formó en el vientre de su madre, para que usted pueda ser parte de este propósito, de este cumplimiento profético de restauración bíblica. Abra su corazón al Creador y busque los mandamientos, porque aquel que le honra al Creador, el Creador le honrará. En este tiempo, muchas personas basan su enseñanza incorrecta en que fuimos hechos libres de la maldición de la ley, o ya estamos en el tiempo de la gracia. Déjeme decirle que la gracia siempre ha existido. La gracia es el amor inmerecido del Padre Eterno. Es el amor inmerecido con el cual Él mismo llamó a Abraham, Él mismo llamó a Noé, y Él mismo tomó la decisión de acercar al hombre a sus propósitos. La Torá es el diseño que el Padre Eterno ha establecido. La Torá es el manual de santidad para agradar a nuestro Creador. La Torá no es un compendio de leyes humanas. La Torá son los mandamientos que el mismo Creador dio para el hombre. Que el Eterno le bendiga y le guarde.